Ya me conocéis, vamos a ir a por a la tutoría del simulacro 13, que no sé si lo sabéis, pero se correspondía con el MIR del 2018, ¿vale? Vamos a ir haciendo como siempre, empezamos con las preguntas vinculadas a imagen. Os he traído esta pregunta, que es la pregunta número 14, pregunta vinculada a imagen, de un hombre de 83 años que viene a urgencias por astenia, malestar general y diarrea. Vale, me quedo en la cabeza con que es un señor que está así malillo. No hace falta que subraye nada porque en realidad son cosas que no me están dando mucha información. Es un señor que está malillo, punto. Antecedentes de hipertensión arterial, diabético con enfermedad renal crónica, que fijaos que incluso me dan la tasa de filtrado glomerular, que está bajita, de 32 mililitros por minuto. Una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%, también bajita, y nos dice todo el tratamiento con el que está. Está con digoxina, con nebivolol, que como sabéis es un beta bloqueante, con furosemida, que es un diurético de asa, alopurinol, espironolactona, que es otro diurético, en este caso un ahorrador de potasio que actúa sobre la aldosterona, enalapril, que es un IECA, atorvastatina para el colesterol y la sitagliptina para la diabetes. Nos dicen que en la exploración vemos signos de deshidratación de mucosas, esto ya me empieza a interesar un poquito más y lo voy a subrayar, a ver si me deja la pantalla, ya estamos con lo de siempre, a ver. Vale, deshidratación de mucosas y nos dan la tensión arterial, una tensión de 90 a 44, que está injustita, pero bueno, tampoco es que me llame muchísimo la atención. Frecuencia cardíaca de 67, un señor que está un poquito lento, ¿vale? Y en cuanto a la analítica, vemos que tiene una hemoglobina de 10,8, que estaría en el rango de anemia, pero bueno, tampoco nos llama mucho la atención, una glucosa de 156, urea de 125, bueno, nos dan toda la analítica, porque no podían copiar más datos que si no nos habrían dado también. Una creatinina de 3,25, que me concuerda con ese filtrado glomerular que me estaban diciendo que tenía el paciente. Un potasio de 7,5, primer dato que me llama de verdad la atención. Un sodio de 138 y me van a dar además un pH de 7,31, es decir, un paciente que está en acidosis, porque recordad que el pH tiene que estar entre 7,35 y 7,45, y además un bicarbonato de 16, con lo cual una acidosis metabólica. Dice que se hace un electro y nos preguntan cuál es la primera medida a instaurar en este paciente. A estas alturas ya lleváis 13 simulacros con este, ya tendréis interiorizado probablemente que cuando un paciente tiene una hiperpotasemia, yo lo que tengo que hacer es ver cuál es la repercusión que está teniendo a nivel cardíaco. Y si no lo sabíais, os lo voy a decir ahora. Recordad que las inyecciones letales que se ponían para, bueno, pues ya sabéis, para ejecutar a los presos en determinados países, lo hacían con inyecciones de potasio, con lo cual tenéis que asociar que algo que me produzca una hiperpotasemia, la consecuencia a la que me puede llevar es una parada cardiorrespiratoria. Tanto es así, bueno, por una bradicardia extrema, tanto es así que se utilizaba en las inyecciones letales, ¿vale? Truquito para que os acordéis. Fijaos, me dice que tiene un potasio de 7,5. Puede que no sepáis cuáles son los límites del potasio. Ya os digo yo que lo normal es que sea entre 3,5 y 5 miliequivalentes litro. Fijaos, 7,5 es lo que tiene este paciente. Sabemos a estas alturas lo que os estaba diciendo, que lo que tenemos que buscar en un paciente con hiperpotasemia en el electro va a ser las ondas tepicudas. ¿Cómo son las ondas tepicudas? Pues os he traído esta imagen para que las tengáis ahí grabadas en la retina. Si os fijáis, se van a ver sobre todo en las derivaciones precordiales y son, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, en V3 tenemos este QRS y fijaos qué onda T tan alta y tan picuda. Vale. Cuando yo veo un electro en un paciente con una hiperpotasemia que solo tiene T picudas, bueno, que tiene T picudas, esto me clasifica la hiperpotasemia como un grado moderado. En el momento en que no solo tengo T picudas, sino que tengo cosas diferentes a las T picudas, ya voy a considerar que ese paciente se está acercando más a la bradicardia, se está acercando más a ese riesgo mortal que tenía y a ese riesgo que es el que me hace poner inyecciones letales con potasio a aquellos pacientes a los que quiero ejecutar directamente, aunque esto suene un poco salvaje. Y esta sí que es la imagen que nos daban vinculada a esta pregunta, que si os fijáis, ondas T picudas típicas no las estoy encontrando por ningún sitio, y lo que voy a encontrar van a ser QRS ensanchados. Fijaos, aquí tengo la QRS, ese sería un QRS ensanchado, y fijaos, a continuación, lo pongo aquí debajo para que no se solape una con otra, tenemos la onda T, no tenemos onda P y ya empezaría el siguiente QRS ensanchado. No tengo ondas T picudas y lo que estoy teniendo son QRS ensanchados, ausencia de ondas P y cualquier otra alteración electrocardiográfica que sea diferente a las ondas T picudas. Esto me lo va a clasificar como una hiperpotasemia severa,
una hiperpotasemia grave y en la que tengo que actuar rapidito porque de verdad que este paciente ya está empezando a tener riesgo de que esa inyección letal le empiece a hacer efecto. Entonces, vamos a recordar cuáles son las causas de hiperpotasemia. Recordaréis de la carrera que el potasio es un ion que se encuentra sobre todo a nivel intracelular, ¿vale? Manteniendo, pues esa, aquí, a nivel intracelular. Si yo tengo una salida masiva de potasio a la sangre, me va a aumentar la potasemia, o la kaliemia, ¿vale? Ese nivel de potasio en sangre por la salida a los vasos sanguíneos. ¿En qué situaciones yo tengo una salida masiva de las células? Pues voy a tenerlo cuando se produzca lisis, ya sea por un tumor, una anemia hemolítica, una rhabdomiolisis, cualquier patología que me provoque destrucción de células, me va a producir una salida del potasio intracelular a la sangre y, por tanto, una hiperpotasemia. Aparte de la lisis, pues voy a tener también determinados fármacos, como van a ser los betabloqueantes. Recordad que este paciente que me estaban dando en el caso clínico estaba tomando nebivolol. Un déficit de insulina también me va a provocar una hiperpotasemia. Me lo va a provocar la digoxina, fármaco que también estaba tomando mi paciente, y otra de las causas, perdonadme, va a ser la acidosis metabólica, ¿vale? Luego os lo pongo aquí, acidosis metabólica, que qué casualidad, también la tenía mi paciente. ¿Por qué la acidosis metabólica? Porque si yo tengo acidosis, las cargas que tengo va a hacer que mi célula intente intercambiar el potasio que tengo intracelularmente por hidrogeniones para compensar el pH. Con lo cual, acidosis metabólica también va a ser otra de las causas de hiperpotasemia. Como os decía, por un lado tengo esa salida masiva desde las células y por el otro voy a tener una disminución de la eliminación del potasio a nivel renal, que es donde se va a eliminar fundamentalmente. ¿De qué depende la eliminación renal? Pues como todo en esta vida, que se elimina por el riñón, va a depender, por un lado, de la tasa de filtrado glomerular. Recordad que este paciente tenía una enfermedad renal crónica, otro de los factores que me predisponen para hiperpotasemia, y además va a depender de la aldosterona. Por lo tanto, os pregunto, ¿qué fármacos van a ser los que me aumenten el potasio? Todos los ahorradores de potasio, que son los que actúan sobre la aldosterona. Por ejemplo, la espironolactona, o vaya, otro fármaco que también estaba tomando nuestro paciente, la plerenona, amileride, zantireno, todos estos son fármacos ahorradores de potasio, con lo cual también me suben el potasio. Otra sustancia, otro fármaco que hemos visto también en algún simulacro que tenéis que asociar, aparte de con hiperpotasemia, con tos, los IECAs. Y de la mano de los IECAs, por supuesto, van a ir los ARA2. Otro fármaco más, que es la heparina, que lo tenéis que recordar. Y ya estaría todo, ¿vale? Entonces, este paciente que estamos viendo, fijaos que tiene pues prácticamente todos los factores de riesgo para tener una hiperpotasemia y de hecho ha llegado a desarrollarla y está teniendo alteraciones en el electrocardiograma que nos llevan a clasificarla como grave. Vamos a ver, por tanto, cómo sería una hiperpotasemia leve, una hiperpotasemia moderada y una hiperpotasemia grave. La vamos a considerar leve si los niveles de potasio, que decíamos que lo normal era entre 3,5 y 5, si los tenemos entre 5 y 6, ¿vale? Los niveles de potasio. Si lo tenemos aproximadamente entre 6 y 7, va a ser ya en rango moderado. Y por encima de 7 miliequivalentes litro vamos a hablar de una hiperpotasemia grave. ¿Qué tenemos que tener además en cuenta? Pues el electro, lo que estábamos diciendo. Va a ser leve si en el electro no se han llegado a producir alteraciones, es decir, si tengo un electro normal. Va a ser moderado si tengo ondas T picudas, las que hemos visto. Y va a ser grave si tengo alteraciones en el electro diferentes de T picudas. ¿Vale? Nos quedamos con esto. A la hora de tratar una hiperpotasemia también vamos a tener en cuenta esta clasificación. Pero ¿qué pasa? Que yo a lo mejor puedo tener un paciente con una hiperpotasemia de 6,5, pero que ya estoy viendo, por ejemplo, que han desaparecido las ondas pensoelectro. En caso de discordancia entre estos dos criterios, el que va a mandar siempre es el criterio electrocardiográfico, porque es el que nos está hablando de la posibilidad de muerte que tiene ese paciente, de si le está funcionando o no mi inyección letal.
Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de estas hiperpotasemias? En los casos leves, crónicos, en pacientes que tienen una hiperpotasemia de base y que son asintomáticos, lo que vamos a hacer va a ser aumentar la eliminación dando o bien diuréticos de asa para que elimine ese potasio sobrante, que lo elimine por la orina, o vamos a dar resinas de intercambio iónico, como el resin calcio, para que lo elimine por las heces. Si tenemos una hiperpotasemia moderada con T picudas, ya vamos a tener que empezar a dar tratamientos un poquito más serios. Y dentro de estos vamos a abrir una llave y vamos a ver tres opciones. Por un lado, vamos a tener la posibilidad de dar bicarbonato. Como os decía, si yo tengo una acidosis metabólica, que va a ser sobre todo la indicación en la que voy a dar el bicarbonato, se favorece ese intercambio de potasios que salen de la célula a cambio de que entren hidrogeniones a la célula, con lo cual aumentan la hiperpotasemia. Si yo doy bicarbonato, voy a bloquear este sistema y voy a disminuir la hiperpotasemia, ¿vale? Voy a hacer que se active el mecanismo contrario. Siguiente tratamiento, insulina y glucosa. Hemos dicho que un déficit de insulina producía hiperpotasemia. Si yo doy insulina, produzco lo contrario, produzco hipopotasemia. ¿Por qué? Porque la insulina va a hacer que entre más potasio dentro de las células. ¿Y por qué le estoy dando además glucosa a este paciente? Pues le estoy dando glucosa, estoy dándole la insulina en un suelo glucosado porque a mí no me interesa que baje la glucosa. Yo lo único que quiero es que el potasio entre otra vez a la célula. Pero es que si yo a un paciente que no es diabético, que no tiene ningún problema, le doy un chute de insulina, lo que voy a producir es que le va a bajar el potasio, pero también le va a bajar muchísimo la glucosa, cosa que no me interesa en absoluto, ¿vale? Entonces siempre tenemos que dar las dos cosas. Y otra opción serían los beta-2 agonistas. ¿En qué patología típica se utilizan los beta-agonistas? Pues en el asma, ¿vale? Son esos mismos. Los podemos dar inhalados, los podemos dar intramusculares, no se dan intravenosos, para que lo sepáis, pero bueno, beta-2 agonistas como otra opción. Cuando ya estoy hablando de una hiperpotasemia grave, todo lo demás me da igual. Directamente a estos pacientes les tengo que poner gluconato cálcico. ¿Por qué? El gluconato cálcico es un estabilizador de las membranas. Si yo doy todas estas medidas, con las que estoy tratando una hiperpotasemia moderada, lo que favorezco es que entre potasio en la célula para que baje el potasio en sangre. Si entra el potasio en la célula, si entra el potasio en la célula cardíaca, tiene más acción de la que estaba teniendo previamente. Si yo a un paciente que se está aproximando a la bradicardia, que tiene alteraciones diferentes a las ondas T picudas, que le han desaparecido las ondas P, que está ya teniendo un ensanchamiento del QRS, si además le digo, venga, y ahora que entre más potasio a la célula cardíaca, vamos a terminar de producirte una parada. En ese caso, voy a matar al paciente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner un estabilizador de membranas, que es el gluconato cálcico. El gluconato cálcico lo que hace es que impide la acción de ese potasio. Estabiliza al paciente en el primer momento y una vez que ya lo tiene estabilizado, es cuando introduzco el resto de medidas que van a ser las de este segundo escalón. El bicarbonato, sobre todo si tiene una acidosis metabólica, insulina y glucosa o los beta-2 agonistas. Y ya como último escalón, que sepáis que estaría también la hemodiálisis como opción terapéutica. Bueno, al final os he dibujado la célula, pero yo creo que con la explicación se me ha entendido bien. Vale, entonces este paciente, lo que me estaban diciendo era que tenía el potasio de 7,5, que lo teníamos aquí, y el electro que hemos visto que tiene alteraciones distintas a ondas T picudas. Automáticamente lo clasificamos como una hiperpotasemia grave, automáticamente me voy a buscar gluconato cálcico entre las respuestas, que fijaos que era la respuesta número 1. Fijaos, opción número 2, corregir la acidosis metabólica con bicarbonato intravenoso. Esta opción es perfectamente válida, pero sería válida si no tuviese estas alteraciones en el electro, con lo cual es una pregunta que simplemente con saber cómo se ven las ondas T picudas podríamos haber contestado directamente. 3, retirada de fármacos y añadir resinas de intercambio iónico, ¿vale? En cuanto a la retirada de fármacos, en todos los tipos de hiperpotasemias tenemos que asegurarnos de hacer una restricción del potasio que el paciente ingiere por la dieta y quitar todos los fármacos que le estén produciendo hiperpotasemia. Este paciente es que los tiene todos, la digoxina, el nebivolol,
la espironolactona, el enalapril, lo tiene todo lo que necesita para llegar a tener una hiperpotasemia, lo tiene. Entonces, también deberíamos hacer un manejo muy preciso de todos estos factores, pero fijaos que por lo que me están preguntando es por la primera medida, y la primera medida es la que le está salvando la vida al paciente, que es el gluconato cálcico. Y por último, la hemodiálisis, que quedaría ya en un último escalón, que no es el que nos interesa ahora. Pregunta vinculada a la imagen número 17. Nos dicen